¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir vía Zoom. Haremos un enlace con Ricardo Castaneda, economista senior de ICEFI, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Ricardo, gracias por acompañarnos. Hola Eduardo, ¿qué tal? Un placer nuevamente estar contigo. Igualmente, Ricardo, y vamos a hacer una actualización. De entrada, tienes nuevos datos de proyecciones, de crecimiento, datos oficiales que ya han sido dados a conocer recientemente. Sí, justo este día el Banco Central de Reserva ha actualizado cuál fue el crecimiento económico de la economía salvadoreña en el segundo trimestre de este año. Ellos señalan que el crecimiento fue de 2,8%. En el primer trimestre había sido de 2,4%. Esto estaría confirmando que efectivamente las estimaciones de crecimiento para este año van a estar abajo del 3%. Recordemos que tanto el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional en sus estimaciones habían señalado que El Salvador va a ser el país de Centroamérica que menos va a crecer este año. Por cierto, estas entidades en octubre también van a actualizar sus estimaciones y ahí es importante poder observar qué puede pasar en el 2023, porque lo que estamos observando este año es un fenómeno que se llama desaceleración económica, es decir, que la actividad económica crece, pero crece a un ritmo mucho menor. Pues recordemos que en el 2021 el crecimiento de la economía de El Salvador fue superior al 10%. Claro, en buena medida esto será explicado por la caída abrupta que había habido en 2020. Ricardo, según el ministro de Hacienda que recientemente estuvo en Frente a Frente, igual que Carlos Acevedo, también economista, decían que podría andar rondando al cierre del año la proyección de crecimiento en un 3%, pero según los datos que el BCR ha actualizado este día, tú no ves que se logre superar ese umbral. Para que se supere el umbral del 3% significaría que en los dos trimestres que faltan todavía conocer los datos, es decir, que a partir de junio la actividad económica presente números por arriba de ese 3% para que en promedio efectivamente esté por ahí. Yo veo complicado que ese escenario se cumpla, sobre todo porque recordemos que el tema de la inflación ha jugado un factor importante porque las personas han visto reducido su poder adquisitivo. Adicionalmente, también la situación económica internacional no es la más adecuada y por lo tanto yo no creo que se vaya a crecer arriba del 3%, ¿no? Creo que las estimaciones van a ser las que ya se habían dado por los organismos multilaterales, que algunos señalaban que iba a crecer entre 2,5 y 2,8. Incluso, Eduardo, pero esto habrá que esperar unos meses más, no descartaría que el crecimiento sea alrededor de 2,3%, ¿no? Un poco volviendo a los niveles históricos que había tenido El Salvador. Hay que recordar que en las últimas 3 décadas El Salvador ha crecido en torno al 2,3% y es el país de Centroamérica que menos ha crecido durante todo este periodo. Eso te iba a preguntar, comparado a nivel regional, pues cómo estamos y cómo es la proyección. Sí, mira, El Salvador, hay que decirlo, no es un aspecto nuevo, una cuestión histórica, ha sido de los países que menos había crecido. Particularmente la situación dentro de la región centroamericana, digamos que podemos dividirlo en países como Panamá, que tiene altas tasas de crecimiento, y países más como Nicaragua, que había tenido una situación económica muy complicada por la propia situación política. Hay que decirlo que en el caso de Nicaragua, incluso previo a la pandemia, ya venía en una recesión económica. Sin embargo, para este año, las estimaciones lo que muestran es que incluso Nicaragua estaría creciendo por arriba de El Salvador.
y es El Salvador el país que menos crecería de toda la región, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo en el contexto. Las estimaciones, además de, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, mostraban, porque son estimaciones en abril, insisto, estas se van a actualizar en octubre, que para 2023 incluso el crecimiento económico del país podría estar abajo del 2%. Yo creo que esto es importante ponerlo en contexto, porque si bien estos números macro no muestran toda la realidad, sí que te dan luces sobre la situación que puede atravesar en el país. Ahora, si estos números macro lo llevamos a la realidad, ahí la situación se complejiza más, porque de acuerdo a los datos oficiales de El Salvador, entre 2019 y 2021, el porcentaje de pobreza extrema aumentó a tal punto que 165,000 personas que no estaban en situación de pobreza extrema cayeron en esa situación. ¿Y qué es lo que pasa? Que alguien que está en situación de pobreza significa que no tiene siquiera el dinero para comprar la canasta de alimentos. Y si observamos que en 2022 lo que más ha crecido en cuanto a sus precios es precisamente el tema de alimentos, posiblemente la situación de pobreza en el país se va a deteriorar más. Y por eso es importante todo lo que se pueda hacer desde las políticas públicas. Ricardo, ¿cuánto debería ser un crecimiento bueno para El Salvador? Partiendo, claro, por supuesto, de dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, quisiéramos todos un 6% de crecimiento, pero digamos un crecimiento real y aceptable para ver cambios en el país, ¿de cuánto podría ser? Mira, cuando uno revisa la situación de El Salvador, dadas sus condiciones, en realidad el país está creciendo al potencial que tiene. Es decir, que uno de los grandes problemas que tiene El Salvador es que su potencial de crecimiento es muy bajo. Ahora, con estos niveles de crecimiento económico, obviamente son muy bajos. El país tendría que estar creciendo por lo menos a tasas del 5 o del 7%. Ahora, también es importante señalarlo, Eduardo, el crecimiento económico en sí mismo no te va a mejorar las condiciones de vida de las personas. Pongo el ejemplo de 2021. En 2021, la actividad económica creció más de un 10%. Sin embargo, para ese año, los datos oficiales muestran que la pobreza extrema aumentó, porque allí entra otro factor que es muy importante, que es el tema de la redistribución, ¿no? Esto es un poco como si nos quedamos con el crecimiento económico. Yo tengo, esto a veces solemos poner este ejemplo en economía, ¿no? Yo tengo dos manzanas y tú no tienes nada. En promedio vamos a decir que tenemos uno, ¿verdad? Pero en realidad yo soy quien me está quedando con todo. Entonces el tema de la desigualdad es un factor importante que hay que entrarle. Lastimosamente, desde hace 2 años no se han actualizado las cifras de desigualdad en El Salvador. Sin embargo, si uno revisa los datos del Banco Central de Reserva sobre cómo se distribuye el ingreso, imaginémonos que todo lo que se produce en el país es un pastel. Hay una tajada que se le queda a los trabajadores a través de los sueldos y salarios, hay otra tajada que se queda al gobierno a través de los impuestos y hay otra tajada que se queda en las empresas a través de lo que se conoce como el excedente bruto de explotación, que en realidad son las ganancias. Los datos muestran que entre 2005 y 2021, la tajada que se quedan los trabajadores es una tajada más pequeña, mientras que la que se quedan los empresarios a través de las ganancias ha sido más grande. Esto es muy importante porque uno de los objetivos de la política fiscal, que es la parte de cómo se cobran los impuestos y cómo se distribuye el gasto público, justamente es mejorar la redistribución del ingreso del país. Y estos tipos de aspectos muchas veces no están en el debate, ¿no? Lastimosamente, lamento que este tipo de cosas no estén, porque la evidencia muestra que incluso el tema de la desigualdad es un factor que te limita el propio crecimiento económico del país. Hay otra variable también que está mezclada con esto, que es, por ejemplo, el tema educativo.
Los datos oficiales muestran que las tasas netas de matrícula en El Salvador han disminuido sustancialmente. En algunos casos estamos hablando que menos de la mitad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que deberían de estar estudiando no lo están haciendo. Y además, en el año 2021, la encuesta de hogares mostraba que el abandono escolar todavía fue mayor. Si hacemos los números globales, en El Salvador prácticamente uno de cada tres niños, niñas, adolescentes está fuera del sistema escolar y esto obviamente te va a repercutir en las posibilidades que tengas de crecimiento económico. Y adicionalmente es importante también destacar el tema de la calidad del sistema educativo que todavía en El Salvador tiene enormes brechas. Es decir, que con esto te estoy hablando, Eduardo, que para poder mejorar esas previsiones de crecimiento económico de El Salvador, se requieren políticas públicas que justamente vayan acompañadas de un aspecto que es importante, que es el tema de la certeza. Lastimosamente en El Salvador, y ya lo hemos conversado en tu programa, no se cuenta con un plan de gobierno que te indique exactamente cuáles son las prioridades que se van a tener. Y cuando tú no tienes claras las prioridades, muchas veces lo que se prioriza es la improvisación. También es importante destacar que cuando existe situaciones políticas complicadas, como es la que vive El Salvador, por ejemplo, con anuncios de reelecciones presidenciales en contra de lo que dice la Constitución, este tipo de cosas te generan mucha incertidumbre y esto también es un factor que te limita la atracción de inversiones. El Salvador el año pasado fue el país también de Centroamérica que menos inversión extranjera directa atrajo. Y es importante, creo, cuestionarse por qué es que está pasando, ¿no? Y básicamente los factores son factores de incertidumbre, factores de debilitamiento de la institucionalidad democrática, pero también adopción de medidas que no necesariamente benefician a la población, como fue la adopción del Bitcoin. Muy bien, Ricardo, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando de algunos temas que el ministro pues, dijo durante la entrevista, como por ejemplo que no vamos a caer en un default y que se ha logrado la mayor recaudación tributaria de América Latina de este año y también desde el año anterior. Parte de los contenidos que nos interesa abordar contigo al regresar de una pausa. Ya volvemos. Muy bien, poníamos en contexto algunos temas que ha hablado el ministro Ricardo. Por ejemplo, decía, no entraremos en default, eso es seguro. Lo manifestaba durante la entrevista en Frente a Frente. ¿Será así? Bueno, primero, Eduardo, quisiera destacar que respecto a lo que conversábamos en el segmento anterior, que la estimación oficial del Banco Central de Reserva para lo que cierra de este año es de 2,8%. Es decir, que el propio Banco Central de Reserva está diciendo que se va a crecer menos del 3%, ¿no? Ahora, sobre lo que tú señalabas, mira, justo en tu programa conversábamos hace varias semanas y yo venía insistiendo que creía que el gobierno todavía tiene muchas opciones para no caer en impago. Sin embargo, eso no significa que toda la situación sea miel sobre hojuelas, ¿verdad? Hay que revisar qué es lo que está pasando en el caso de El Salvador. Básicamente, en enero de 2023 hay un vencimiento de $800 millones y en 2025 hay otro vencimiento de $800 millones. Correcto. Eso significa que esto suma $1.600 millones. Actualmente, los precios de los bonos de El Salvador están muy por abajo de lo que las personas lo adquirieron en su momento. Supongamos, si alguien en su momento compró un bono de $100, ahorita si lo vende únicamente le pagarían en algunos casos $35. Estos son particularmente los que se vencen allá por 2050. Aprovechando esta situación,
el gobierno dijo que iba a hacer una compra anticipada de bonos. Básicamente era comprar los bonos a un precio mucho más bajo. Esta situación no es nueva, ya se han hecho en otros países, pero usualmente lo hacen o países que tienen una situación financiera muy buena o países que tienen una situación financiera muy delicada. Lo que se observó con esta compra anticipada de bonos es que hubo más apetito por venderle de manera anticipada al gobierno el bono de 2025. Si quieres, más adelante podemos hablar por qué estuvo más este apetito. Es que eso te iba a Y en el preguntar, si, caso, si puedes, no nos explicas por qué no 2023 sino 2025. sí, sobre todo si el de 2023, por ejemplo, el gobierno ofreció el 90% de su valor, Correcto. mientras que en el 2025 solo ofreció el 50% de su valor. Y ahí viene justo lo que hablábamos en el segmento anterior, el riesgo. Es decir, para un inversionista en estos momentos es mejor aceptar, aunque sea la mitad de lo que le debe el gobierno, a esperar a 2025 porque con el tema de la reelección, con el tema de la situación económica mundial, con la propia situación financiera del país, sienten que hay muchas probabilidades de que en ese momento no le vayan a cumplir y por eso prefieren deshacerse de este tipo de inversiones que ellos lo consideran que son inversiones mucho más riesgosas. Hay que señalar que en el caso de El Salvador, actualmente prácticamente se está disputando con Argentina el segundo lugar del peor perfil de riesgo en toda América Latina, ¿no? Y entonces estos justamente son señales de lo que estábamos hablando. En el caso de 2023, solo algunos fueron quienes le vendieron de manera anticipada al el gobierno y posiblemente fueron quienes compraron estos bonos cuando todavía estaban por abajo del 90%, lo cual, aun cuando te den el 90% del valor, tú siempre ganarías. Y es importante resaltar un aspecto, ¿no? Que esto siempre tiene matices, ¿verdad? No todo es bueno ni todo es malo. ¿Cuál es el aspecto bueno, por ejemplo, para el país? Bueno, el ahorro, porque con esto se ahorraron 275 millones de dólares de la deuda. Eso significa que es más de un punto del PIB. Esto, por supuesto, es positivo. Pero a ver, esto también tiene otras aristas. ¿Cuál es una de las aristas que tiene? Por un lado, que si tú utilizaste un dinero que además es muy limitado para pagar el bono de 2025, significa que vas a tener muchas más complicaciones para pagar el bono de 2023, porque recordemos que más allá a veces del ruido, del discurso, de las palabras, en concreto, la Asamblea Legislativa le aprobó al gobierno 560 millones de dólares para hacer estas compras anticipadas. 200 millones de dólares de un préstamo del Banco Centroamericano y 360 millones de dólares de la utilización de derechos especiales de giro, que estos son las reservas internacionales del país, ¿no? Para ponerlo en otras palabras, es como cuando tú estás utilizando el dinero que tenés guardado abajo del colchón o estás prácticamente vendiendo por ahí la cadenita de oro que tenías para estar pagando la deuda, porque esos son el tema de las reservas. Actualmente, con la recompra que hizo el gobierno ya se gastó 360 millones de dólares. Significa que solo le quedan 200 millones de dólares para hacer los siguientes pagos. Y en el caso del de 2023, todavía tiene que pagar más de 600 millones de dólares. No Entonces la compró todo, pregunta Ricardo. es, que hasta ahorita no ha sido respondida de parte de las autoridades, ¿de dónde van a salir exactamente ese dinero para pagarlo? Yo sigo creyendo que el gobierno tiene opciones, pero no tengo claro cuál de todas esas opciones son las que vas a utilizar, porque no es lo mismo, por ejemplo, tú conseguir un préstamo con un organismo multilateral para que te dé ese dinero para pagar la deuda, a que, por ejemplo, tú estés utilizando más el tema de reservas o incluso puedas hacer por ahí una reforma de pensiones justamente para utilizar ese dinero para pagar esos compromisos. Ahora, el ministro dijo que El Salvador tiene capacidad de pagar este remanente de bonos de 2023. Como tú ya nos decías, no los adquirió
todos, pero que sí contaban. No dijo de dónde, pero sí dijo que tenía la capacidad de adquirirlos. Sí, yo creo que ahí la pregunta clave que tienen que responder las autoridades de Hacienda, especialmente a la población, es indicar exactamente de dónde, ¿verdad? Es decir, me faltan más de 600 millones de dólares, decir, mire, esos 600 millones de dólares, yo voy a obtener tanto de esta fuente, tanto de esta fuente y tanto de esta fuente. Yo lo que creo es que todavía no tienen seguro de dónde van a hacerlo. Por ejemplo, es posible que el Banco Centroamericano le dé más dinero al gobierno de El Salvador. Es posible que estén negociando ahorita con el Banco de Desarrollo de América Latina, que es CAF, pero están negociando, ¿verdad? Todavía no es claro. Y algo importante a destacar, Eduardo, es que aun cuando el gobierno logre pagar ese vencimiento de enero de 2023, todavía tiene otra serie de obligaciones, ¿no? Por eso, Fitch, que es una de las principales calificadoras de riesgo, ha puesto a El Salvador en la categoría C, que es prácticamente con altas probabilidades de impago. Y ellos señalaban que esto no era solo por el tema del vencimiento 2023, sino porque el gobierno tiene una serie de compromisos que tiene que cumplir y de las cuales hasta el momento no está claro de dónde va a obtener la fuente de financiamiento. Ahora, había una expectativa que con esta jugada, este movimiento que hizo el gobierno con la compra anticipada, la calificación de riesgo pudiese mejorar en El Salvador y por ende mejorar los accesos también al crédito que actualmente pues, se le complica al gobierno. Sí, mira, a veces con este tipo de cosas tú tienes escenarios, ¿no? Yo creo que el mejor escenario que esperaba el gobierno de El Salvador era que por un lado te ibas a ahorrar dinero, por el otro lado el precio de los bonos iba a subir y además el perfil de riesgo iba a bajar y con esto tú ibas a tener la posibilidad de poder sacar o poder emitir nuevos bonos y además que esto te lo iban a calificar de manera adecuada las calificadoras de riesgo. Sin embargo, esto no pasó. Por un lado, ya una calificadora de riesgo te bajó la calificación. Y otra, que es Moody's, el director dijo en una entrevista que incluso para ellos este tipo de operación es caer en impago porque no estarías cumpliendo con todas tus obligaciones. Porque, por ejemplo, si tú te habías comprometido a pagarle a alguien $100 y ahora solo le pagaste $50, es una forma de caer en impago. Vamos a ver si estas declaraciones que hizo un representante de Moody's se concretizan en una nueva evaluación y si es así, vamos a ver qué pasaría en el caso de El Salvador. También es importante señalar que los precios de los bonos, aun cuando subieron, no subieron tanto como lo que se esperaba. Y el perfil de riesgo del país sigue siendo muy alto. Básicamente, si El Salvador ahorita quiere salir a emitir nuevos bonos, tendría que pagar una tasa de interés del 26 o del 27%. Es decir, el mercado de bonos para El Salvador sigue cerrado. Y quizás eso es uno de los aspectos también negativos, Eduardo. Es decir, tú ahorita lograste un ahorro porque pagaste menos de los bonos que ya tenías, pero por el otro lado, lo más seguro es que no te quieran prestar, ¿no? Y esto, digamos que es un poco como de sentido común. Imaginémonos que yo te presté a ti dinero, ¿verdad? Y entonces tú me diste $100 y yo te digo ahorita, mira, Eduardo, ¿sabes qué? Solo te voy a dar $50, ¿verdad? Y entonces venís vos y decís, bueno, está bien, lo voy a aceptar porque no sé si vos me vas a pagar más adelante, capaz ya no me vas a dar nada. Pero luego, si yo llego, por ejemplo, el próximo año y te digo, mira, Eduardo, ¿será que me volvés a prestar? Lo más seguro que me vas a decir es no, ¿verdad? Porque tú no has quedado bien visto dentro de los mercados financieros. Y por eso vuelvo a resaltar, ¿verdad? Eso no todo es blanco y negro, tiene distintas aristas. Y así como hay aspectos positivos, también hay aspectos negativos que se deben de considerar. También el último informe del Banco de América indicaba que El Salvador tenía capacidad para honrar la deuda. Eso lo destacó, lo ha manifestado el ministro de Hacienda porque son de las pocas voces de entidades que no ven en una posición mala al país para honrar los compromisos. Sí, y es, digamos, en la misma posición que yo estoy. Y por cierto, el Banco de América dice, el gobierno tiene lo del dinero para cumplir sus compromisos, pero ahí hay un apartado que dice, siempre y cuando
consiga el financiamiento para ellos. Es decir, en estos momentos, digamos, este día, el dinero no está en las cuentas del Ministerio de Hacienda, por ponerle unas palabras, pero sí existen opciones de que ese dinero llegue a través de lo que te he hablado, nuevos préstamos con el Banco Centroamericano, con el CAF, pueden utilizar incluso emisiones de LETES y CETES de corto plazo para poder conseguir el dinero, ¿no? Un poco raspando la olla, yo creo que van a lograr pagar ese compromiso. El punto es que ellos desde el gobierno deberían indicar exactamente cuáles van a ser esas fuentes y además tener presente desde la población que no es el único compromiso que tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque hay que pagar todos los vencimientos de LETES y CETES, hay que pagar los intereses de la deuda, adicionalmente hay que conseguir el dinero que te permite financiar la brecha entre tus ingresos y gastos de 2023, de 2024, y por eso es que las fuentes de financiamiento y las necesidades de financiamiento que tiene el país todavía son grandes, ¿no? De hecho, yo casi podría indicar que el próximo año una de las partidas presupuestarias más grandes, y yo creo que va a ser la partida presupuestaria más grande, es el pago de la deuda, es decir, el pago de intereses y amortizaciones, por encima de lo que se va a destinar a educación y a salud. Por cierto, este día fue presentado el presupuesto general de la Nación, como establece, cómo se regulariza que sea antes de que finalice el mes de septiembre. Por lo general, el último día hábil es que lo hace el Ministerio de Hacienda. Muy bien, Ricardo, vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Ricardo Castaneda, economista senior de ICEFI, y estaba revisando algunos de los datos. Ricardo, exactamente de la conferencia que brindaba el presidente del BCR, ya tú nos decías 2.8% es el crecimiento en el segundo trimestre del 2022, acumulando 2 trimestres consecutivos de crecimiento, decía el funcionario, reflejando los efectos de las medidas de contrainflación y la inseguridad que ha implementado el gobierno, decía en esa conferencia de prensa, y daba algunos datos. Decía el funcionario que se ha registrado un crecimiento de 15 en las 19 actividades económicas que abarcan el 72% del PIB. Las de mayor crecimiento: electricidad 15.3%, servicio de administración y apoyo un 11%, construcción 10.3%, entre otras mencionaba. Sí, efectivamente, que era justo lo que habíamos conversado. La actividad económica crece, pero crece a un ritmo menor. Por eso se llama desaceleración económica. Yo siempre pongo el ejemplo que eso es como cuando tú vas en un vehículo, ¿verdad? Y dejas de acelerar. El vehículo avanza, pero avanza a un ritmo mucho más lento. El año pasado, recordemos que el crecimiento económico del país fue arriba del 10%. Por supuesto, inusual porque veníamos también de una caída muy grande de casi el 8% en el año 2020, pero evidentemente ya esa tasa de crecimiento no se va a alcanzar. De hecho, Eduardo, si recordamos al inicio de este año, las previsiones de crecimiento del país eran que iban a ser alrededor del 3.5%. Y esas previsiones, conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido disminuyendo. Obviamente aquí hay factores externos en los cuales el gobierno no es muy difícil que pueda controlar, como es o fue el tema del aumento de los precios del petróleo, el aumento también de precios de materias primas, incluido el tema de fertilizantes, especialmente por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Estos factores, digamos, provocaron que el tema de la inflación en el país fuera alta. Pero también hay otros factores internos que son los que han provocado esta baja tasa de crecimiento económico. Uno es el tema de la falta de certeza y del tema
del ruido político, ¿no? Que te genera una gran incertidumbre, pero otro aspecto también que es importante destacar, Eduardo, es la baja ejecución de la inversión pública. En el primer semestre de este año, los niveles de ejecución son los más bajos, por lo menos de las últimas 2 décadas. Y esto es porque el gobierno tiene una situación financiera delicada y lo que está haciendo es priorizando más el pago de salarios o el pago de compra de algunos bienes y servicios, por ejemplo, combustible, papel, medicinas, etcétera, y no el tema de la inversión pública. Y entonces, en un momento en que la situación económica no es adecuada, la inversión pública justamente es la que te permite potenciar y dinamizar la economía. Lastimosamente, esta situación no se vio. Y quizás también quisiera señalar otra cosa, Eduardo. Muchas veces cuando yo hablo, ¿verdad?, de que el gobierno tiene una situación complicada o que tiene una crisis de liquidez, posiblemente quienes nos ven asocian tema de crisis con esas imágenes, ¿no? Donde todo es un caos y pueden decir, bueno, aquí en El Salvador eso no está pasando. Pero lo que pasa es que hay otras crisis que son mucho más silenciosas, que es la que se está viviendo en El Salvador. Por ejemplo, cuando se anuncia de que muchas escuelas no recibieron a tiempo los recursos que tenían que trasladárselas del Ministerio de Educación, cuando vemos alcaldías, por ejemplo, que incluso han disminuido sus horarios de atención, cuando hay retrasos en el pago de proveedores, cuando hay retrasos en programas sociales claves, como es el tema de los programas sociales, particularmente de los programas de transferencias. Todos estos elementos son justamente síntomas de una situación financiera delicada o cuando vemos que los niveles de inversión pública, la ejecución, son sumamente bajos. Mira, también el informe detalla que la promoción de turismo, la guerra contra pandillas e implementación de medidas antiinflacionarias, así como impulso de la inversión pública y privada, lo cual ya tú nos estabas dando tu perspectiva. Dice que el motor del crecimiento económico por el lado de la demanda fueron las exportaciones. Presentan algunos datos como inversión y el consumo privado, pero el de menor gasto de consumo público refleja la reorientación del gasto del gobierno hacia la inversión pública, es lo que tú estabas mencionando. Sí, justamente, es decir, si uno revisa dentro de los factores, el que menos ahorita está ayudando al crecimiento económico es el tema del gasto público y particularmente de la inversión, ¿no? Y esto obviamente tiene repercusiones porque, insisto, es una variable que te pueda dinamizar la actividad económica. Además, Eduardo, aun cuando, así como tú lo escuchabas, no parecía que la situación económica en El Salvador era perfecta, hay que ponerlo en números, ¿verdad? 2,8%, que fue el crecimiento del segundo trimestre, es muy por abajo de las tasas de crecimiento que se tuvieron el año pasado, que eran del 14, del 15% en algunos trimestres, ¿no? Es decir, que en términos generales lo que se está observando en el país es el tema de desaceleración económica, pero sobre todo hay que prestarle mucha atención a lo que puede pasar en 2023, porque cada vez hay más temores a nivel mundial de una recesión económica. Y si hay una recesión económica, esto obviamente impacta a países como El Salvador, particularmente que dependemos tanto de las remesas. Por cierto, en el caso de las remesas, han crecido, pero también han crecido a un ritmo menor que se tenía el año pasado. Y fíjate que el país cada vez se ha hecho más dependiente de las remesas. Por ejemplo, si hacemos una revisión histórica, hace un par de décadas, del total de que se producía en el país, el 16% representaban las remesas. El año pasado representaron el 26%, ¿no? Entonces, esto también es un factor a tomar en cuenta. Y sobre el tema de las exportaciones, efectivamente, el tema de las exportaciones ha crecido mucho en términos de su valor monetario, pero no así en términos de las toneladas que se exportan. Y entonces, ¿por qué es este crecimiento? Por el tema de la inflación, ¿verdad? Porque si las cosas están más caras, pues obviamente esto te pareciera que estás exportando más. Muchas veces este tipo de cosas en los análisis es importante colocarlos porque si no,
tú puedes llegar a conclusiones y recomendaciones que no son las más adecuadas. Ahora, es sin duda que el tema de la inflación y este problema con las tasas de interés también, que ya básicamente se está empezando a registrar en algunas áreas de Estados Unidos, no va a complicar un poco más la situación, Ricardo, para el cierre del año, aunque por lo menos hay un respiro en el tema de los combustibles, porque sí se ha estado observando una baja sensible de consideración en el precio del crudo, del cual nosotros compramos de referencia del Golfo de México. Sí, mira, la palabra que creo que mejor describe en estos momentos la situación mundial es incertidumbre. Por ejemplo, a inicios de este año no se esperaba que el precio del petróleo iba a llegar arriba de los $120. Luego, ahí por junio, no se esperaba que el precio del petróleo estuviera abajo de los $80. Y esas dos cosas pasaron en un corto tiempo, porque en estos casos juega mucho el tema de la especulación. Y efectivamente, ahorita ya el precio del petróleo ha bajado y ya los precios de los combustibles ya también en todos los países ya se ha observado una disminución considerable. Sin embargo, como tú muy bien indicabas, hay otras variables que hay que prestarle atención y una es el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal, que es prácticamente el Banco Central de Estados Unidos. Porque como nosotros tenemos una economía dolarizada, pues prácticamente eso tiene incidencia. Y al aumentar las tasas de interés, básicamente lo que afecta es no solo los préstamos que puede adquirir el gobierno, sino también los préstamos que adquiere la población cuando tú compras una casa, cuando tú compras un vehículo, cuando adquieres un préstamo personal. Y por supuesto, los préstamos de las empresas, de las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas. Básicamente lo que se establece es que el dinero es más caro. Y entonces estos factores son los que han provocado el temor de que el próximo año a nivel mundial haya una recesión económica. Para entender el tema de recesión económica, voy a seguir el ejemplo del vehículo, ¿verdad? Sí. Desaceleración es cuando tú dejas de acelerar, pero el vehículo todavía avanza. Recesión económica es como que tú pongas retroceso, es decir, en lugar de ir hacia adelante, todos los indicadores retroceden. Y esto obviamente puede tener repercusiones para El Salvador, porque El Salvador es una economía pequeña y está muy expuesta a lo que suceda en la situación internacional. Y si a eso le sumamos los factores internos propios, como por ejemplo la situación financiera delicada, la situación política, hace que el escenario sea complejo. Aún así, creo que esto siempre es importante destacarlo. Ahorita lo que estamos hablando son de pronósticos, de escenarios, que esos escenarios, la obligación desde el gobierno es adoptar las medidas adecuadas para evitar que esos peores escenarios se cumplan. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, Ricardo, y vamos a regresar hablando también del tema de las pensiones, que está pendiente en la Asamblea Legislativa una reforma integral que fue anunciada el año pasado por el presidente de la República, Nayib Bukele. El ministro de Hacienda también se refería a este tema y decía, descartó básicamente una nacionalización de las pensiones. Lo dijo claramente, qué implicaciones puede tener esto, cuáles opciones se tiene en el país y la posibilidad de que se pueda echar mano de recursos de las pensiones para algunos proyectos gubernamentales en el país. Ya regresamos haciendo el análisis de esto. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ricardo, lo decíamos, el ministro de Hacienda dijo, descarta nacionalizar el tema de las pensiones. Sí, mira, nuevamente cuando hablábamos del tema de incertidumbre, justamente este tipo de cosas pasan cuando se hacen anuncios y luego no se concreta una propuesta. Entonces,
se genera mucha especulación. Como tú bien indicabas, el presidente en una cadena nacional el 15 de septiembre de 2021 anunció que en las próximas semanas se iba a presentar la reforma de pensiones. Luego en marzo, nuevamente en una cadena nacional, volvió a indicar lo mismo. Lo cierto es que ya hemos terminado septiembre y esa propuesta no ha llegado. Entonces, obviamente, a partir de eso, han habido muchas especulaciones sobre cuáles podrían ser esas alternativas. Ahora, las autoridades de Hacienda han indicado que efectivamente no va a haber una nacionalización, pero vamos a ver qué entonces contiene esa reforma, ¿verdad? Por un lado, en el tema de administración, también puede ser que se cree una AFP pública que entre a competir con las AFP privadas, o puede ser que ahora los recursos sí van a entrar a un fondo único y se va a cambiar a un sistema de reparto. La única diferencia es que quien lo administraría sería una AFP privada. Es decir, son opciones y ahí, como te digo, puede entrar mucho el tema de especulación. Yo creo que lo importante acá es que la ciudadanía tenga presente cuáles son los problemas que hay en el sistema de pensiones y a los cuales debería darle respuesta. Primero, una reforma de pensiones no es nada sencilla. Yo te diría que es de las más complicadas y complejas. Que quien diga que tiene una solución mágica miente, porque por eso es importante el diálogo entre los diversos sectores, especialmente entre el gobierno, el sector privado, la clase trabajadora y el resto de la sociedad civil, para poder lograr asegurar que esas decisiones que se tomen sean las más adecuadas, porque obviamente aquí hablamos de quién asumiría los costos. Por ejemplo, actualmente en el país, uno de los grandes problemas es el tema de la cobertura. Solo uno de cada 4 personas aproximadamente cotiza, pero el porcentaje de personas que en realidad va a tener una pensión todavía es menor. Eso significa que una de las respuestas que debería dar esa reforma es cómo vas a mejorar esa cobertura. El segundo tema es el tema de la equidad. Actualmente hay un grupo de personas que están pensionadas que tienen unas pensiones muy altas, pero luego tienes al resto de las personas pensionadas, que son la mayoría, que tienen pensiones muy bajas. Y por lo tanto, muchas veces estas pensiones incluso no te permiten poder cubrir los costos de las canastas de alimentos y casi te obligan a caer en situación de pobreza. Entonces, el tema de la suficiencia es otro tema. También está el tema de la sostenibilidad, es decir, cómo tú aseguras no solo a las actuales generaciones, sino a las futuras generaciones, especialmente quienes ahorita son jóvenes, que cuando llegue el momento de que se van a pensionar, sí van a tener una pensión, pero además sin comprometer las finanzas públicas. Porque, por ejemplo, se ha puesto en la mesa la posibilidad que la tasa de reemplazo suba al 70%. La tasa de reemplazo es el porcentaje del salario con el que tú te pensionarías. Y básicamente se ha hablado mucho de el 70%, ¿verdad? ¿Es Muy bien, viable? para llegar ¿Podría a ser ese, inviable eso? ahí es la pregunta, ¿verdad? Ujú. Bueno, aquí es un tema financiero, ¿verdad? Porque obviamente yo te diría, mira, yo desearía que las pensiones fueran del 500%, pero ahí la pregunta clave es de dónde vas a obtener el recurso. Bueno, se puede obtener, por ejemplo, aumentando las propias tasas que se le descuentan a los trabajadores, el porcentaje que pagan las empresas, se puede hacer una disminución de la comisión de las AFP o se pueden utilizar más recursos del presupuesto. El punto es que cada una de esas decisiones tiene complejidades y es importante saber que alguien va a tener que pagar la factura. De hecho, en el actual sistema se utilizan impuestos que en su mayoría provienen de impuestos indirectos como el IVA para poder estar pagando la deuda de pensiones. Es decir, lo voy a poner en otros términos. Hay personas que nunca van a tener una pensión, pero con los impuestos que están pagando, están financiando que se pague la deuda de pensiones de otras personas, ¿no? Entonces, este tipo de factores, insisto, lo que requiere es mucho diálogo, mucha madurez y aun cuando las decisiones son políticas, tienen que estar respaldadas con elementos técnicos. Acá
particularmente lo que son claves son los estudios actuariales. Cualquier reforma de pensiones tiene que ir acompañada con ese estudio actuarial para que realmente demuestre que va a ser más beneficiosa para la población. Por sí, porque al final muchas personas lo que están viendo es que la esperanza de vida de los adultos mayores ha crecido, no solo en el país, sino es una situación mundial. Y lo otro es la demasiada baja rentabilidad que tienen las pensiones. Y ese es un tema en el cual el gobierno y muchas de las propuestas que se han hecho sobre el tema han estado como una bandera principal. Esa sería la gran expectativa que se ha generado. Sí, justamente, porque recordemos que uno de los factores que ha provocado esa baja rentabilidad es que buena parte de los ahorros se había utilizado para prestarle al gobierno. Y entonces, cuando se le prestaba al gobierno, la tasa de interés que el gobierno pagaba había sido una tasa de interés muy baja. Pero también hay que decirlo, que del resto de inversiones que se han hecho con el sistema de pensiones, tampoco han tenido una rentabilidad muy alta, ¿no? Y esto, como tú bien indicabas, lo que provoca es que el tema de pensiones sean bajas. Además, en un contexto en el cual los altos niveles de inflación son altos, si tú a una persona no le aumentas sus ingresos, lo que se ve reducido es su capacidad adquisitiva, es decir, que te ves obligado a comprar menos alimentos, a comprar menos ropa y en algunos casos tal vez comprar cosas de menor calidad y esto evidentemente tiene una afectación. Con esto, Eduardo, yo lo que quiero señalar es que muchas veces se nos olvida que las respuestas a los grandes problemas del país tienen que venir del diálogo y la negociación entre los distintos sectores, porque cuando se imponen de manera unilateral algunas reformas, muchas veces, lejos de solucionar los problemas, los terminas agravando. Y aquí lo que está en juego no es la popularidad del gobierno, ¿no? Aquí lo que está en juego es el bienestar de las personas y son esos factores los que deben de estar en la mesa de discusión. Muy bien. Ricardo, siempre que conversamos en debate, te hago la pregunta sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque hemos estado hablando de la cooperación andina, hemos estado hablando del BCIE, el apoyo que le ha estado brindando para darle liquidez al gobierno, pero siempre hemos dicho, las pláticas o el canal siempre está abierto con el gobierno, con el Fondo Monetario, pero de eso a un acuerdo son otros 5 pesos, como decimos, pero estas medidas que ha estado adoptando el gobierno, ¿qué tanto podría acercar o mantener una distancia de un acuerdo con el fondo? Mira, tú lo has dicho perfectamente, ¿verdad? Las conversaciones entre el gobierno y el Fondo Monetario han continuado, pero que además es de lógica, porque el gobierno salvadoreño es parte del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí las conversaciones siguen desde aspectos administrativos, desde aspectos de apoyo técnico, hasta las propias discusiones sobre posibles apoyos que tenga el gobierno de El Salvador. Justo de ahí a lograr un acuerdo, pues hay un gran trecho, ¿no? Yo no descartaría un acuerdo con el fondo. Sin embargo, hasta este día realmente lo veo con bajas probabilidades. ¿Por qué? Porque básicamente el gobierno de El Salvador lo que había estado intentando negociar con el acuerdo era un acuerdo de servicio ampliado. Y este acuerdo, por sus características, además de tomar aspectos puramente financieros y económicos, también involucra aspectos relacionados con la gobernabilidad del país, es decir, aspectos relacionados, por ejemplo, con la transparencia, con la separación de poderes. Y yo no veo que el gobierno de El Salvador esté dispuesto a aceptar compromisos en esta vía para poderlo lograr. Adicionalmente, y tengo que decirlo, en esta negociación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un actor importante es Estados Unidos, porque Estados Unidos es uno de los principales accionistas dentro del Fondo Monetario Internacional y su voz juega y tiene un rol muy importante. Mientras la relación con Estados Unidos no sea una relación adecuada, también eso es un obstáculo importante a considerar. En cualquier caso, yo creo que desde el gobierno incluso hemos observado cómo han cambiado las declaraciones
El año pasado sacaron comunicados diciendo antes de septiembre de 2021 el acuerdo va, y lo que tuvimos este año era decir, no, nunca estuvimos negociando un acuerdo, ¿verdad? Yo creo que por eso ellos han buscado otro tipo de alternativas, pero en cualquier caso, la necesidad de lograr un financiamiento de este tipo todavía se mantiene. Por lo que yo insisto, no lo descartaría, porque a lo mejor en un momento, si la situación financiera se vuelve mucho más delicada, pues prácticamente la última opción que tendría el gobierno en el fondo, y a lo mejor ahí sí estarían dispuestos a aceptar algunas condiciones que hasta este momento no lo están haciendo. Claro, eso implicaría también un ajuste fiscal u otro tipo de medidas internas que tendría que implementar el gobierno, mandando un mensaje buscando sanear las finanzas. Exactamente, y de hecho yo te diría, Eduardo, que quizás no se ha anunciado como tal, pero ya el gobierno ya ha empezado a hacer ajustes en algunas aristas. Por ejemplo, cuando se reduce el FODES, y obviamente esto implica gastar menos recursos, le tira obviamente el problema financiero a las alcaldías, pero ya va en la lógica de reducir el déficit fiscal. Adicionalmente, en la Asamblea Legislativa se está discutiendo un nuevo impuesto que es prácticamente una contribución del 5% de todos los seguros, que esto es lo que ayudaría al gobierno a tener más ingresos. También, por ejemplo, se ha establecido un incremento de la multa de tránsito. Esto también le puede ayudar al aumento de ingresos. Lo que pasa es que lo está haciendo de manera separada, pero yo creo que desde el gobierno hay un reconocimiento que la situación financiera es complicada y que por lo tanto tienen que hacer esos ajustes, ¿no? Aquí la Muy bien. diferencia es que muchas veces cuando tú no tomas las medidas necesarias de manera oportuna, luego tienes que correr y posiblemente tomas medidas apresuradas que, insisto, pueden agravarte todavía la situación, ¿no? Muy bien, Ricardo, queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta noche. No, como siempre, un placer y buen fin de semana desde ya. Gracias, igual para ti, igual para ustedes. Gracias por su sintonía. Que descansen, que disfruten su fin de semana y su cita con nosotros el próximo lunes.